Listo, ahí estamos grabando. Ya, hoy día nos toca sangre y hemostasis. Yo no sé si alcanzaron a estudiar harto o no, teniendo pruebas físico-químicas. Yo sé que uno a veces tiene que priorizar cosas, pero ojalá que participen, que sepan, que se acuerden, y lo que no se acuerden no importa, lo aprenden acá. ¿Ya? Vamos a la pregunta 1, que en el fondo ese es un tubo de un capilar en el que se hacen los análisis de hematocrito muchas veces, o un tubo más grande en el que se obtiene sangre y se centrifuga. Y como ya vimos, y el profe habló mucho de eso, la sangre es un tejido compuesto por varios tipos celulares y componentes solubles, o sea, tiene muchas cosas adentro. Y si uno realiza una centrifugación de una muestra de sangre, se obtienen 3 capas, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué elementos, proteínas o células se encuentran en cada capa? ¿Ya? La diapositiva es bien autoexplicativa, pero me gustaría que alguien la leyera y que en el fondo les vaya quedando claro cuáles son las distintas capas y qué es lo que hay en cada cosa. ¿Ya? No sé quién quiere participar. Yo, profe, podría explicarlo. Marjorie, ya, súper, dale. Ya. En la capa de abajo, la inferior, están los eritrocitos, Ya, que corresponde a un hematocrito del 45%. en general, claro, sí, perfecto. ¿Sí? O sea, en el fondo, ¿y qué quiere decir que es el 45% cuando está en este tubo? Que corresponde a ese porcentaje de... Claro, en el fondo, los tubitos donde se hace el análisis de hematocrito son unos tubos capilares, muy flacos. Entonces los centrifugan y después miden la distancia, ¿ya? Entonces, si esta cosa mide, no sé, estoy inventando, no sé cuánto, 5 centímetros, entonces ven hasta qué altura llega lo rojo, y de ahí calculan el porcentaje de hematocrito. Así se obtiene, Ya, ¿ya? Y ya, es un capilar que viene graduado. Ya, pero ya. súper, está bien lo que dijiste. Ya, siga. En la capa de al medio ¿Ya? encontramos plaquetas y leucocitos. Y hay distintos tipos de leucocitos y también de distintas formas. Perfecto. Los leucocitos básicamente, ¿qué hacen? Eh, Ay, se me olvidó. Pero así como en general, uno dice ya, los glóbulos rojos llevan oxígeno. ¿Qué hacen los glóbulos blancos? ¿Para qué sirven? No importa, no entremos en detalles para saber exactamente qué hace cada uno, porque esto no es inmunología. Bueno, ya, Son, alguien me dice anticuerpos, ya, perfecto. Y si producen anticuerpos, ¿qué es lo que hacen, Marjorie, en el fondo? Marjorie, contéstame. ya, profe, es que no estudié muy bien los leucocitos. Ya no importa, pero en general, ¿sabes para qué sirven los glóbulos blancos en la sangre? Para proteger al organismo. Exacto, son en el fondo células que están encargadas de la defensa, ¿cierto? Y el tipo de defensa que pueden generar puede ser amplia, distinta, ¿ya? Algunos sintetizan anticuerpos, otros son capaces de hacer una presentación y de comerse ciertas partes de estructuras que reconocen como dañinas. Entonces, en el fondo, las células blancas en la sangre, los glóbulos blancos, básicamente están ahí como un mecanismo de defensa, ¿cierto? Y los glóbulos rojos, ¿para qué están? Para transportar oxígeno, ¿cierto? Las plaquetas, ahora. ¿Qué hacen las plaquetas? Que también están en esta capa intermedia. Formación del coágulo sanguíneo y reparación tisular. Exacto, entonces son células especializadas que se encargan de tapar los hoyos. ¿Ya? Súper. Y en el plasma, ¿qué es lo que hay? Hay mayoritariamente agua, ¿Ya? 92%. También hay proteínas plasmáticas, 7%, y otros solutos como ele electrolitos, 1%. Ya, perfecto. Y dentro de las proteínas plasmáticas, ¿qué proteínas hay mayoritariamente? Albúmina, ¿Ya? eh, globulina, Perfecto. fibrinógeno Uh -huh.
y proteínas reguladoras como enzimas, neuronas, o sea, hormonas, proteínas coagulantes. Ya, perfecto. Nico, ¿tú querías hablar? Sí, profe, ¿se me escucha bien? Sí. Profe, tengo una duda. En las plaquetas dice que participan en la formación del coágulo sanguíneo, pero Ujú. también el plasma tiene proteínas que ayudan a que la sangre se coagule. Así que, ¿cómo se podría diferenciar ambas funciones de la plaqueta y del O plasma? sea, las plaquetas en el fondo son lo primero que como que se pega, ¿ya? Como los ladrillos para tapar el hoyo. Pero Ujú. ciertamente se genera, cuando hay un daño tisular, se genera la cascada de coagulación y ahí se forma algo más sólido que se forma a partir de la fibrina, ¿ya? Entonces, Ok, la trombina y la fibrina. Entonces ahí se genera una red mucho más sólida que te ayuda a reparar el daño, porque piensa que igual la sangre pasa a velocidad súper rápida, sobre todo si estamos pensando en capilares, entonces necesitas un sistema de parche que sea súper eficiente, porque tiene que soportar ese flujo que está pasando y no volver a abrirse. ¿Ya? claro. Profe, y también cuando mencionan, por ejemplo, cuando una persona dice, no, te tienes que ir a hacer test de las proteínas de coagulación. ¿En qué por qué se les menciona que tienen como problemas en las proteínas de coagulación de por sí? ¿Qué hay? ¿Como una baja en la producción de estas? ¿No están cumpliendo bien su función? ¿A qué se refieren cuando se menciona eso? Nico, hay una pregunta más adelante que habla de eso. Ah, ok, ¿Ya? ya. ¿Ya te Perdón, parece? profe. Ya, No, como perdón, gracias. para que lo conversemos ahí cuando lleguemos a esa, ¿ya? Y Ya, si profe, no gracias. ha, no ha aclarado la duda, levantáis la mano y habláis de nuevo. ¿Ya? Ya. Súper. Tengo que bajar mi teléfono porque... Ya, entonces quedó claro que en el fondo la sangre tiene distintas cosas dando vueltas, no solo es agua, sino que hay proteínas, hay células que tienen funciones específicas, y dentro de las proteínas, una de las que están en mayor cantidad es la albúmina, y la gracia de la albúmina es que sirve para transportar lípidos, hormonas esteroidales, o sea, todas estas hormonas que tienen un carácter lipídico y que debido a su carácter lipídico en la sangre, que es 92% de agua, no se sienten muy cómodas, ¿ya? Entonces, están mucho más cómodas si están asociadas a una proteína que las protege en el fondo, las envuelve, de manera que no tengan que estar en contacto con esta fase acuosa, y de esa manera se pueden transportar de un lugar a otro. ¿Ya? Las globulinas también transportan iones, hormonas, y eso es súper importante como sistema de regulación también, porque dependiendo de la cantidad de globulinas que yo puedo traer, de globulinas transportadoras, eh, voy a, voy a modular la cantidad, qué sé yo, como ejemplo, de la hormona tiroidea que tengo, porque una es la que está unida a esta proteína y permite ser transportada, y la otra es la que está libre, ¿ya? Y la libre es la que logra ejercer efecto, y la que está asociada a la globulina no, pero esa es la forma que tiene para ser transportada. ¿Ya? ¿Más dudas con esto? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Gracias, Marjorie, por tu participación. Sí, qué bueno que se atrevan a hablar. Me parece bien. Ya. ¿Qué ocurre con el hematocrito en un sujeto que viaja por un mes al altiplano en comparación con un sujeto que vive en Santiago? ¿Ya? Y la otra pregunta es cómo se estimula la eritropoyesis. O sea, les queda claro que hacia allá apunta la pregunta. ¿Ya? ¿Alguien que me cuente? Yo podría responder, ¿Rodrigo? ¿Sí? sí. Ya, perfecto, Eh, dime. eh, Primero que nada es que hay que decir que la concentración de oxígeno en ambas zonas es constante, pero la captación del individuo es lo que cambia, ¿Ya? Ujú. por lo cual a mayor altura nuestro cuerpo capta menor cantidad de oxígeno, lo que provoca que disminuya el oxígeno captado, valga la redundancia, Sí, y esto genera una cascada para volver al equilibrio. Por lo ya, cual alguien que está en el altiplano va a estar constantemente eh, en un proceso de eritropoiosis para poder solventar la baja de oxígeno en circulación. ya. ¿Y esa qué es la eritropoyesis? Es la estimulación de fabricación, no recuerdo la palabra más Es la técnica, producción de glóbulos rojos, ¿no? eso mismo. Exacto, la producción de glóbulos rojos, ¿ya?
¿Y por qué el organismo hace eso? Porque se detecta una baja del oxígeno en la sangre. Lo detectan los riñones. ¿Ya? Y como hay una baja de oxígeno, en el fondo el sistema, ¿qué es lo que hace para compensar esa baja de oxígeno? Crear más glóbulos rojos porque tienen la hemoglobina, que es la hormona captadora de oxígeno. Exacto, entonces en el fondo, ya que ve que está llegando poco oxígeno, porque el sistema no sabe por qué le llega poco, ¿ya? Pero le está llegando poco, entonces dice, bueno, tratemos de aumentar una de las instancias que me permiten tener más oxígeno, que es los glóbulos rojos, ¿cierto? Porque si tengo pocos glóbulos rojos, da lo mismo que yo tenga mucho oxígeno disponible, no voy a poder transportar más que los glóbulos rojos que tengo. Y si si baja el oxígeno, el sistema dice, bueno, probablemente lo que tengo que hacer es aumentar los glóbulos rojos para captar todo el oxígeno disponible de manera de ser más eficiente, ¿ya? Entonces la baja de oxígeno es un estímulo molecular para que se sinteticen nuevos glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, en este cuadrito, Rodrigo, ¿cómo es el orden para aumentar la eritropoyesis? Primero, el riñón detecta el estímulo, que es la baja de oxígeno, Ujú. por lo cual estimula la producción de eritropoyetina, Exacto. la cual actúa sobre la médula ósea para Ujú. poder producir más glóbulos rojos. Y en teoría, a mayor glóbulo rojo, debería aumentar el oxígeno en circulación. Exacto, ¿ya? Esa es la lógica y eso es cómo se regula. Una de las formas de regulación de la síntesis de glóbulos rojos, ¿ya? Y el proceso de eritropoyesis dura alrededor de 5 a 7 días, o sea, eso se demora la médula en tomar estas células madres y transformarlas o que maduren para ser glóbulos rojos, y los glóbulos rojos tienen, una vez que están maduros y que salen a la circulación, tienen una vida media de 120 días. Pregunta. Ya, entonces, ¿qué ocurre con el hematocrito en un sujeto que viaja por un mes al altiplano, en comparación a gente que vive a la altura del mar, o que vive, no sé, en Santiago, donde la altura no es tanta? ¿Qué es lo que le ocurre? Tiene menos glóbulos blancos en comparación, ¿o no? ¿Blancos? Rojo, disculpe. Ya, a ver, no entiendo. ¿Por qué tiene menos? ¿Por subir a la altura tiene menos glóbulos rojos? No, lo que quería decir es que las personas que viven a la altura tienen más glóbulos rojos que en comparación con las de Santiago que viven a una menor altura, por los cambios de presión y la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Ya, o sea, en el fondo, en la altura, como la presión parcial de oxígeno es menor, la compensación que se hace es aumentar la eritropoyesis, de manera de tener más carriers para el oxígeno, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Perfecto. Entonces, cuando la gente sube al altiplano y está un mes allá, la gente que vive normalmente al nivel del mar, esa gente, la compensación que hace para poder tener un nivel de oxigenación adecuado es aumentar la eritropoyesis. Ahora bien, la gente que es de una etnia andina, que ha vivido toda su vida allá arriba, tiene una adaptación especial y esa gente no tiene un hematocrito mayor, no tienen mayor cantidad de glóbulos rojos. Ahora bien, tienen un sistema de transporte de oxígeno en los glóbulos rojos que es mucho más eficiente desde ese punto de vista que el que tenemos nosotros que vivimos a nivel del mar, ¿ya? Pero cuando uno sube, personas que no tenemos ese acondicionamiento genético, lo que ocurre es el aumento de glóbulos rojos y esa es la forma de compensar la baja de oxígeno que existe, ¿ya? ¿Podrá generar algún problema esto de aumentar la eritropoyesis? Si Tania dice un rasgo evolutivo, sí, o sea, de fondo de adaptación al medio ambiente, lógico, sí. Y ahí es importante, ¿por qué existirá esa adaptación? Maximilian, ¿tú quieres hablar? Sí, profe, quería preguntar algo porque si bien
con todo esto, el riñón al final va teniendo como una sobrecarga, por así decirlo, y podría llegar a fallar, ¿no? En algún caso. No, 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 las fallas renales no están por aumento de la producción de eritropoyetina, porque en el fondo sensa, por un lado, los niveles de oxígeno en células especializadas, y si el oxígeno es bajo, se produce un factor transcripcional, que es el HIF, y ese HIF lo que hace es favorecer la síntesis de eritropoyetina en otras células del riñón, ¿ya? Pero si por ejemplo fuera un cambio como muy brusco y no tan paulatino, de un momento a otro, como el riñón se viera como tan afectado. O sea, al riñón no le pasa nada. Lo que nos pasa es el problema que nos falta el aire. O sea, cuando uno llega y lo suben de aquí a Calama en un avión, te das cuenta que llegas arriba y la verdad es que no puedes correr tanto, como que anda uno un poco más cansado, ¿ya? Porque en el fondo el sistema todavía no siquiera es capaz de adaptarse. Y lo único que te pasa es que estás en una situación como de menor saturación de oxígeno, un pequeño estado de hipoxia, y por eso uno se cansa muchísimo más. Pero este acostumbramiento no creo que al riñón le genere mucho daño, ¿ya? Ya. Eso. Pero ¿dónde más puede haber algún problema? En la médula, porque es de donde se secreta. Ya, pero O sea, piensa tú que sí, podría ser, pero la médula en general está trabajando cada 120 días, tiene que, o sea, todos los días, pero en el fondo, pero como los glóbulos rojos viven solo 120 días, en el fondo siempre tiene que estar trabajando, porque rápidamente tiene que seguir produciendo, porque estas células no son eternas, ¿ya? ¿Y qué otro Profesora, lugar más? ¿Cómo? ¿puede suceder que se pierda el equilibrio como capilar sanguíneo de 45 a 55, provocando que disminuyan las proteínas transportadoras? No creo, porque yo creo que ahí lo que cambia es la cantidad de agua disponible, ¿ya? No creo que por producir más glóbulos rojos disminuyas la cantidad de albúmina. Ok. No. Otra cosa, ¿qué va a pasar si yo tengo una solución donde tengo células dando vueltas y ahora tengo mucho más células dando vueltas en un circuito que es cerrado? ¿Qué es lo que podría ocurrir? aumenta la viscosidad. Exacto, aumenta la viscosidad. Y que aumente la viscosidad puede ser problemático, ¿no? Aumenta la resistencia. Exacto. ¿Y eso qué puede generar? Eh, Y que aumente la resistencia y que la sangre se pueda generar flujos más turbulentos, en el fondo que choque más. ¿Qué podría Disminuiría pasar? la presión sanguínea, ¿o no? Podría aumentar la presión sanguínea, pero además se favorece la generación de trombos, ¿ya? El tener la sangre más espesa, por decirlo en una terminología más corriente, porque tenemos más glóbulos rojos, hace que los individuos sean mucho más propensos a generar trombos en alguna parte del organismo, ¿ya? Entonces, de hecho, eso es una de las, podríamos decir, una de las enfermedades profesionales serias que sufre la gente que trabaja en la minería, que trabaja por turnos de, no sé, 7x4 o 2 semanas arriba y una semana abajo, están en constante cambio de altura. Entonces, como si estás 2 semanas arriba, empieza el sistema a funcionar y a producir más glóbulos rojos, esa gente tiene una sangre un poquito más espesa y en el fondo la tasa de trombos que presentan esas personas que trabajan en esos sistemas es mucho más grande que la de una persona común, digamos, que hace un trabajo parecido pero que no tiene que subir a la altura, ¿ya? Eso se ve mucho en Calama, probablemente en Iquique también, porque qué sé yo, Chucky queda alto, Coyahuasi queda súper alto también, entonces esa gente tiene esos problemas, ¿ya? Alguien decía, Tania dice, ahora entiendo por qué cada vez que viajo al norte me faltaba un poco más el aire. Claro, si vas al norte, a la altura en el norte, la sensación que uno tiene, sobre todo el primer minuto, los primeros días, es que a uno le falta el aire. Y es por eso, en el fondo, porque no tienes, como la presión parcial de oxígeno es menor y no tienes más glóbulos rojos para transportar oxígeno, uno tiene la sensación de que te falta el aire. Rodrigo, dime. ¿Qué determina, digo, son dos preguntas. La primera, ¿qué determina que una persona se pueda adaptar de mejor manera a este cambio de altura que otra? Si ambos son de localidades de baja altitud. Porque hay gente que le afecta menos una cosa que otra. Sí.
Por ejemplo, yo fui a Perú hace un tiempo y por lo menos estaba en Cusco y por lo menos yo podía estar corriendo muerto de la risa y mi hermana estaba muriéndose, por decirlo de una manera. Mira, yo creo que ahí pasa por el entrenamiento que uno tiene, ¿ya? Si tú eres deportista, tienes una capacidad y un mecanismo súper adaptado a la captura de oxígeno, a la liberación de oxígeno, y la gente que no está entrenada no le es tan fácil. Entonces, los que son deportistas andan bastante bien en la altura, muchos no les pasa nada, y otros en general se están muriendo porque no tienen un sistema tan eficiente en general, ¿ya? Porque al hacer mucho ejercicio tu demanda de oxígeno también es alta. Entonces tu sistema, tu organismo está acostumbrado a tener esta alta demanda de oxígeno y a ser eficiente. Y arriba en el fondo, como hay menos presión parcial de oxígeno, también tienes una demanda de oxígeno, ¿ya? Porque te está llegando menos, el sistema no lo sabe, pero la gente que es deportista tiene una mejor adaptación a eso. Ok, gracias. Profesora, ¿y la hipoxemia también puede provocar la eritropoiesis? Claro, la hipoxemia es lo que provoca la eritropoiesis. La hipoxemia es la baja de la cantidad de oxígeno en sangre. Todas estas palabras que terminan en hipoxia? EMA se refieren a la sangre. ¿Y la hipoxia? La hipoxia es cuando te llega poco oxígeno, y ese poco oxígeno puede ser porque tú tienes un problema a nivel de pulmonar en el que el paso del oxígeno está dificultado. Entonces tus tejidos se oxigenan poco, ¿ya? Pero pueden ser por otras causas, no porque tengas poco oxígeno en la sangre, sino que el sistema de traspaso de ese oxígeno no es eficiente. Entonces las células se ven privadas de oxígeno. Entonces esa es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia, ¿ya? Y hay hipoxia, que es esta baja de la llegada de oxígeno a las células, que puede ser por hipoxemia, ¿ya? O puede ser por anemia, que es una causa distinta, ¿ya? Y todas generan la misma hipoxia, pero no necesariamente la misma hipoxemia. La gente que tiene enfermedades pulmonares, ahí es más fácil de entender. Gente que tiene un pulmón que está muy dañado, entonces el traspaso de oxígeno a través del pulmón, porque piensa, el oxígeno es una molécula que finalmente cuando se suelta del glóbulo rojo, difunde a través de la pared del pulmón, o sea, pasa entre las células, ¿ya? Hace espacio ahí y pasa hacia el otro lado. O sea, la gente que tiene un daño al pulmón, que hace que el alvéolo sea más fibroso, sea más grueso, sea menos funcional, a esa gente probablemente le llega una cantidad adecuada de aire, ¿ya? Quizás no mucho volumen, pero le llega en relación a los porcentajes harto oxígeno, pero ese oxígeno no es capaz de pasar, ¿ya? Entonces ahí se generan estos problemas. Ok, muchas gracias. Ya. Entonces, Profe, sí, dime. una duda. Usted dijo que el pulmón que sea más fibroso, de ahí viene la enfermedad fibrosis, entonces me imagino. Sí, aunque la fibrosis quística, que es una de las, tiene otro componente, pero en general en el enfisema pulmonar, lo que se genera es que se fibrosa mucho el pulmón y se pierde en el fondo área, superficie de intercambio gaseoso. Vale, gracias, profe. Ya. La fibrosis quística es una patología que también genera que se vaya fibrosando ciertas estructuras, pero básicamente tiene un problema a nivel de un transportador de cloro, ¿ya? Este transportador de cloro no funciona bien, entonces se empieza a generar mucha mucosidad y eso es lo que va dañando las estructuras, todas las glándulas secretoras y también el pulmón, ¿ya? Porque el pulmón también secreta surfactante. Entonces ahí es donde se va generando esta destrucción. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? ¿Ya? Entonces, todos los que vamos a subir a Calama, probablemente nos va a faltar el aire, y si nos quedamos un tiempo por allá arriba, vamos a aumentar la producción de glóbulos rojos. Por eso se han dado cuenta de que a veces en los partidos de fútbol, algunos lo dicen, ya hagamos el partido en Calama, llevámonos allá arriba para que el equipo que no está acostumbrado, que nunca ha subido a la altura, sufra. Entonces por eso les gusta ir a jugar a Calama. Se supone que acá en Chile todos los equipos más de alguna vez han tenido que ir a jugar a Calama, están un poquito más acostumbrados, ¿ya? Entonces usan un poco esa estrategia. O cuando la gente tiene que ir a jugar a Quito, que también está en la altura,
lo pasan mal, po, es duro, porque la altura es súper pesada, entonces están con esa sensación de que les falta el aire. Ya, pasemos a la otra. Analice la formación y destrucción de los eritrocitos y de la hemoglobina. ¿Ya? Más que nada, no es la formación, porque eso ya lo veo, pero lo que me interesa es la destrucción de los eritrocitos y después de la hemoglobina, qué es lo que les pasa. ¿Alguien que quiera participar? Como usted bien dijo, profe, a veces uno tiene que sacrificar estudio pero para las pruebas, pero lo que recuerdo de lo que pasó el profe es que los eritrocitos, como usted dijo, tienen una vida útil relativamente corta, entonces pasado ese tiempo se empiezan a deteriorar. Y esa deterioración la muestran a nivel de membrana. Y al ¿Ya? exponer estas proteínas en su membrana, le permite a los macrófagos que fagociten a básicamente le están diciendo al fagocito que ya les pasa, como que ya Que llegó está su viejo en hora el y fondo, están claro, dañados. Y... que los tienen que sacar de circulación, por así decirlo. Entonces ahí los van a fagocitar, que es el proceso en el que el macrófago se engulle, por así decirlo, Ujú, algo y lo disuelve dentro de él, por ponerlo en palabras burdas. sí, claro. Ujú. Y ahí recuerdo que la hemoglobina tenía un ciclo especial, pero hasta ahí llega mi conocimiento, Ya, no pero recuerdo bien cuál era. ya súper, eso está súper bien. Lo de la hemoglobina lo vemos en la diapo siguiente. ¿Ya? Entonces, esa es una forma que tiene el sistema de deshacerse de los glóbulos rojos viejos. Cuando se están poniendo viejos los glóbulos rojos, la estructura de la membrana cambia y comienzan a exponerse al lado externo proteínas o fosfolípidos que antes no estaban. Y esos son un marcador para los macrófagos y dicen ya, esta célula hay que comérsela. ¿Ya? Perfecto. Alguien había levantado la mano recién. No me acuerdo quién. Sí, profe, era yo, pero era para preguntar sobre eso que el profe había mencionado que al desgastarse la célula presentaba marcadores para el macrófago y hacía que indicara que tenía que destruirse eso, pero no me acordaba muy bien, por eso le iba a preguntar y usted lo explicó recién. Eso. Ah, ya, súper. Sí, en el fondo no es que el eritrocito comience a expresar cosas nuevas, ¿ya? Solamente que la membrana pierde la estructuración, entonces empiezan a ver sustancias como ciertos fosfolípidos, ciertas proteínas que antes estaban hacia adentro, ahora empiezan a estar hacia afuera, ¿ya? Recuerden que las membranas son estructuras que generan un límite, pero son movibles, ¿ya? No son completamente sólidas, no es una muralla de ladrillo, indestructible. ¿Y qué otro mecanismo hay? Porque ese en el fondo es el análisis molecular, ¿ya? Que hace el sistema. Porque lo que ve es una molécula que antes no estaba en los glóbulos rojos y ahora está presente. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de filtro hay en relación a la viabilidad de los glóbulos rojos? Está ahí el dibujito. Alguien que participe, que me cuente, que me lea el dibujo. Ahí dice que son Perdón, testeados que me... dice que son, literalmente dice que son puestos a prueba en el vaso. ¿Ya? Y ahí me imagino que por maneras similares se verá cuáles son los eritrocitos que están en condiciones, ¿En buenas eh, condiciones o en malas? claro, en buenas ¿Ya? condiciones, y los que están en buenas condiciones se devuelven a la circulación para que sigan trabajando por el resto de su vida útil. Y mientras que si están muy viejos se les entregan como directamente para que sean fagocitados. Ya, perfecto, eso está súper bien, pero en el fondo, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el análisis, cuál es la prueba que hace el vaso para discriminar entre los glóbulos rojos viables y los que ya están muy, muy mal? Francisco, Sí, hola, profe. hola. No me ha visto la clase todavía, pero por lo que ahí se alcanza a ver en el zoom in, como que pareciera que pasan por una especie de filtro de tamaño. Entonces, si los eritrocitos tienen todavía resistencia en la membrana, van a poder deformarse sin destruirse, por lo que yo veo. Y los que son como más viejitos, al atravesar ese pequeño filtro, deberían
disgregarse porque la membrana no aguantaría la tensión. Eso es lo que me parece ahí y que me llamó mucho la atención. Exacto, exactamente lo que tú dijiste, eso es lo que ocurre, ¿ya? Y ese en el fondo es el análisis mecánico que se le hace a los glóbulos rojos. Entonces, en el fondo, los glóbulos rojos siempre están siendo analizados, ya sea molecularmente por los macrófagos o mecánicamente por este sistema de filtro que es el vaso, ¿ya? Entonces aquí, tal como tú dijiste, hay una ampliación y acá se ve que es la médula esplénica, ¿ya? Que es parte de la estructura del vaso. Y acá está lo que se llama el seno esplénico. Entonces, los glóbulos rojos vienen aquí por los capilares y pasan por estas zonas súper estrechas, ¿ya? Entonces, el que está en buenas condiciones, tal como dijo Francisco, tiene una membrana que es capaz de soportar pasar por lugares muy pequeñitos, ya tiene una membrana que es flexible. En cambio, los que están muy viejos, que ya están empezando a expresar, a mostrar en el fondo otro tipo de estructura, pierde la habilidad de esta membrana de ser tan flexible y no pasan por acá, ¿ya? O si pasan, se rompen. Y al romperse, ahí vienen también los macrófagos y se los comen, ¿ya? Pero es porque ya ahí es un detrito, o sea, una cosa mecánica también que los destruye, entonces los glóbulos rojos, perdón, los macrófagos también dicen, ya, esto hay que comérselo, ¿ya? Entonces esos son los dos tipos de filtro que hace el sistema de análisis de la viabilidad de los glóbulos rojos, y si no son capaces de pasarlo, los macrófagos se los comen. ¿Profe? Dígame. ¿Profe? ¿Una consulta? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay una ruptura esplénica y tienen que extraer el vaso, entonces se pierde este proceso, ¿o no? Claro, si te quedas sin vaso se pierde, entonces probablemente el único sistema que te queda es el de los macrófagos. Sí. Entonces, por ejemplo, para un deportista eso puede ser como de preocupación y entonces como tiene como alguna implicancia mayor en la oxigenación. No lo sé, la verdad. O sea, yo sé que la gente puede vivir sin vaso sin problemas, pero no sé si es que son capaces de hacer ejercicio de alto rendimiento. O sea, porque tú estás pensando en el fondo que los glóbulos rojos puede que no se eliminen todo lo rápido o todo lo bien que debieran, porque te falta un sistema de análisis en el fondo y solamente te queda el molecular. La verdad es que no lo sé. Yo sé que no tener vaso no es incompatible con la vida, pero no sé si hay alguna restricción en relación a las capacidades aeróbicas que alguien pueda tener, porque en el fondo se le podrían pasar de largo ciertos eritrocitos que ya no son tan funcionales, que ya no están tan en buenas condiciones, y al no estarlo no son capaces de transportar el oxígeno como lo hacían antes. Entonces ese es como el riesgo, pero la verdad es que no lo sé. Ya, gracias, profe. Ya. Nico, ¿levantaste la mano? Sí, profe, ¿qué produce que sí, que nos quedemos sin un sistema de análisis para esto, pero solamente le aumentaría como por ejemplo la producción de macrófagos para este análisis? Si nos ponemos en el caso de que se le extrae el vaso a la O persona. sea, probablemente una adaptación es que tener más macrófagos encargados de este proceso, sí. Pero la verdad es que no sé exactamente si esa compensación existe o uno se queda con un sistema que en el fondo es menos eficiente para analizar la viabilidad de los glóbulos rojos. Y la acumulación de estos glóbulos rojos que ya están más viejitos, por así decirlo, ¿qué producen la sangre o tampoco O conoce sea, la si respuesta? están destruidos, son pedazos que están dando vuelta, pueden obviamente molestar, pero los macrófagos rápidamente se comen todo lo que encuentran. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Esta es la forma que el sistema tiene de estar mirando todo el tiempo los glóbulos rojos, ¿ya? ¿Y por qué los glóbulos rojos tienen que ser flexibles, o la membrana del glóbulo rojo ser flexible? Para poder moverse por los capilares, que son pequeñitos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en el fondo acá le hacen como la misma prueba, tiene que pasar por un lugar estrecho, y si no pasa por un lugar estrecho, tampoco va a ser capaz de llegar a los capilares, y si no llega a los capilares, no me sirve porque no va a poder entregar el oxígeno adecuadamente, hasta donde yo quiero que llegue. Entonces, por eso ahí son eliminados. Ya, súper, pasemos a la otra. Esta sí que tiene que ver con la degradación de la hemoglobina, ¿ya? Alguien que me cuente aquí qué es lo que pasa. Si es leer esto y entender de qué se trata. ¿Quién quiere? Hasta yo le digo por dónde empiece. Habla. Profesora, yo podría también. Ya, mira, Rodrigo, parte por el cuadrante superior derecho, donde dice médula ósea,
Desde ahí empieza a analizar, porque uno de repente mira esto y no sabe por dónde empezar. Desde ahí comienza. Y cuéntame qué es lo que tú entiendes en relación a lo que está dibujado ahí. Digo, es que yo partí por donde está el macrófago, no lo vi. Ya, no, por eso te digo, empieza por el otro lado porque así es más fácil entender la lógica. Ese es como el ciclo de vida normal. La médula ósea sintetiza los glóbulos rojos, cuales tienen una proteína llamada hemoglobina, la cual pasada los 120 días es eliminada. En el macrófago se come, se come a la célula y la La proteína que... fagocita, la fagocita, la ese es como fagocita. el término Perfecto. biológico adecuado, ¿ya? La fagocita. Y la proteína se degrada en globina y en el grupo M. ¿Ya? La globina se transforma en aminoácidos, los cuales tienden a ser reutilizados, y desde el grupo M sale el hierro, el cual viaja con la transferrina de nuevo a la médula ósea para volver a ser utilizado. Mientras tanto, la biliverdina se transforma en bilirrubina. ¿Y de la dónde cual salió la biliverdina, sorry? Del grupo M. Ya. La cual se transporta al hígado, donde puede ser reutilizado o puede ser eliminado al ser conjugado como bilis, y se elimina tanto por el tracto intestinal o por los riñones. Perfecto. Entonces, y en el intestino grueso también en el fondo se transforma esta bilirrubina a otro tipo de derivados, que son la urobilina y la estercobilina, y eso se eliminan las heces, y el color, en el fondo, que tienen las heces está dado por estos subproductos de la bilirrubina. ¿Ya? Si no degradáramos bilirrubina, probablemente las heces serían de otro color. ¿Ya? Así que eso, se nos van por las heces o se nos van por la orina. ¿Cierto? Y acá salen urobilinas y estercobilinas, y en el caso del riñón puede irse como bilirrubina o como urobilinógenos o urobilinas. ¿Ya? Entonces esas son las dos formas que tenemos de eliminar el grupo M que nos podría estar sobrando, ¿ya? O sea, no se reutiliza. En cambio, Profesora, ¿sí? ¿se considera como bilis cuando se elimina cuando la bilirrubina se elimina por cualquiera de las dos maneras, o solo por el tracto intestinal? O sea, es que la bilis sale desde la vesícula biliar al hígado para en el fondo transformar o poder utilizar moléculas grasas. ¿Ya? La bilirrubina permite la mejor disposición de estas células grasas, moléculas grasas, de manera que el sistema las pueda absorber y las pueda utilizar. ¿Ya? Entonces sale al intestino, al duodeno, en el fondo la primera parte del intestino delgado, sirve para eso desde el punto de vista de la nutrición, y lo que no se usa y lo que sobra de ahí se va como este sistema de eliminación a través de las heces, o sea, sigue más abajo y se va por las heces, o es absorbido por la sangre para ser eliminado por la orina. Y la bilirrubina puede ser reutilizada, ¿cierto? ¿O directamente es eliminada? No sé si se reutiliza, me da la impresión que no se reutiliza mucho, ¿ya? Que se sintetiza siempre, o sea, en el fondo es un subproducto de la degradación del grupo M y siempre se está produciendo, ¿ya? No, creo que, mira, no sé exactamente, podría buscarlo, pero mucha de esa se va a través de estos sistemas. Ah, ok, gracias. ¿Ya? ¿Nico? Profe, yo quería preguntarle sobre el exceso de la bilirrubina, porque no sé si se produce a partir de, obviamente se produce a partir de la destrucción de los glóbulos rojos, pero ¿por qué se produce el exceso? Eso ya son problemas gástricos a nivel de cuánto se libera y del uso que le das a esa bilirrubina, ¿ya? O sea, cuando a la gente le aumenta la bilirrubina en sangre, generalmente es por un problema hepático, no por un problema de degradación de glóbulos rojos. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Y de hecho hay bilirrubina que se conjuga, otra que no se conjuga, no acuerdo exactamente el mecanismo de cada una, pero
pero en el fondo cuando aumenta suelen ser por problemas a nivel hepático. Entonces, ¿quedó claro esto? Este es el ciclo de vida de los glóbulos rojos en el fondo y de las piezas y partes de los glóbulos rojos, ¿ya? El hierro y el aminoácido, que son cosas que nos cuestan mucho obtener, muchas veces se tratan de reutilizar lo más que se pueda y las otras estructuras van básicamente se pueden eliminar. Eso. Dígame. Tengo una pregunta. En la anterior aparecía un HB que está Aquí. vinculado a la hemólisis. Sí, no sé qué es. ¿Qué es, profe? Espérate, ¿dónde estaba el HB? Los riñones. Yo creo que eso es hemoglobina sola que se elimina, porque ves que aquí hay un 10%, no sé si ves mi puntero, pero 10% de los glóbulos rojos que se hemolizan solo porque no quedaron tan buenos, porque sufrieron algún tipo de daño, ¿ya? Y el resto, el 90% vive los 120 días. Entonces se puede reutilizar algunos de las piezas y partes de estos glóbulos rojos, o si no, algo de la hemoglobina también se puede ir por la orina. Ah, ya. Gracias. Ya. Ya, Raimundo, ya lo leí. No hay problema. Ya. Pasamos a esta pregunta. ¿Qué esperaría usted si una persona embarazada con un grupo sanguíneo RH negativo cursa un segundo embarazo de un padre RH positivo? Ya, ¿quién me cuenta? ¿Qué ocurre? ¿Patricio? Hola, ¿sí se escucha, profe? ¿Sí? Por lo que yo investigué es que supuestamente en un segundo embarazo es mucho más peligroso que el padre sea RH positivo si la mamá es RH negativo, Sí. porque lo más probable es que el bebé salga con RH positivo, que lleve la sangre del papá. Entonces, al estar en el feto en el cuerpo de la mamá al tener RH negativo va a generar anticuerpos por el tipo de sangre que va a tener el feto, porque el RH negativo genera anticuerpos para los RH positivos que no son compatibles, creando la incompatibilidad entre estos dos y podía producir hasta la muerte espontánea del bebé, aborto espontáneo. Uh-huh. Entonces, de hecho, el segundo embarazo es más peligroso. Si fuera en el primero, leí que no era tan peligroso esto, pero ya cuando está integrado en un segundo embarazo, que el bebé saliera RH positivo, es más probable la muerte espontánea del bebé. Exactamente, lo que tú dijiste es súper cierto y eso era una de las cosas dramáticas que le ocurría a ciertas personas, sobre todo mucho tiempo atrás, cuando no se hacían análisis de RH, la gente no tenía idea qué grupo de sangre tenía, ni menos si era RH positivo o negativo. Entonces existían estas incompatibilidades y claro, pueden generar abortos o nacimientos de fetos que vienen en muy malas condiciones, o sea, y que en el fondo no se formaron adecuadamente, entonces son como no son individuos perfectitos, sino que vienen con ciertas malformaciones, entonces era súper dramático. Pero Y creo en que el ahora fondo igual hay incompatibles como con la una... vida. Dime. Sí, ahora hay como una vacuna igual que hacen el estudio antes para ver qué feto trae y se le inyecta como algo a la mamá para que no generara el anticuerpo del RH positivo. No sé si... Exactamente. Depresor. Sí, ¿Sí? Sí, eso mismo, se busca reprimir, ¿cuánto se llama? El sistema inmune de la madre para que así no ataque al feto. Exacto, sí. No sé qué es lo que te ponen exactamente, probablemente pueden ser anticuerpos neutralizantes contra los anticuerpos que la madre produce, de manera que esto no ocurra. O sea, hoy en día, en general, esta situación tan grave de la incompatibilidad del RH casi no ocurre. O sea, si la gente ha tenido la posibilidad de acceder a atención médica desde el comienzo del embarazo, en el fondo ya no es ningún problema, ¿ya? Pero hasta hace no tanto tiempo era una cosa bien dramática. ¿Ya? Corticoides, no sé si les dan corticoides, no sé si, pero puede ser, no voy a decir que no. Ya, esto, súper bien lo que ustedes dijeron, pero la pregunta, quiero saber, ¿por qué en el primer embarazo no pasa esto? ¿Por qué el problema es en el segundo? Porque estamos hablando acá de inmunidad adaptativa. Entonces, en el primer embarazo la madre se ve expuesta a este cuerpo extraño que tiene siempre se me confunde
el Los anticuerpo y el antígenos. antígeno. Eso, tiene los antígenos RH positivo que la madre no tiene. Entonces la madre tiene anticuerpos anti-RH. Y lo que pasa es que en el primer embarazo va a verlo y va a desarrollar la respuesta inmune para atacar a Al feto, en el anticuerpo. fondo, a la estructura por Sí, así, que tiene claro. un antígeno para el a cual la- tiene anticuerpos. claro, Ya, pero si tú me hablas de que es adaptativa, pero uno está embarazada aproximadamente 9 meses, o sea, de que tuviste tiempo, tuviste tiempo. Porque esta cosa adaptativa, sí, puede que no son las natural killers, no son los macrófagos que son la primera línea de defensa, pero igual, en el fondo, maduran y se desarrolla bastante rápido, pensando en 9 meses, ¿ya? Entonces, o sea, lo que me contaste no está mal, pero hay ciertos detalles que cuando los expliquemos probablemente te van a aclarar mucho más la película. ¿Alguien sabe en el fondo por qué esta madre en su primer embarazo no tiene ningún problema? Porque la primera guagua de ese embarazo, siendo la guagua positiva, no genera ningún problema. Ese problema es el segundo. Alguien me habló, no sé quién, sorry. Profesora, y no puede suceder, digo, no puede ser que no es lo mismo que alguien esté siendo atacado desde el inicio, que sea atacado después de, no sé, de un mes. Ejemplo, el segundo feto, desde que fue fecundado, va a ser como atacado cuando esté su sistema circulatorio con el RH positivo. En cambio, el otro, recién cuando esté su sistema circulatorio formado, recién se va a detectar el antígeno. O sea, uno va a ser por más tiempo atacado que el otro. Ya, Profe, pero la verdad es que el primero no sufre ningún problema, no es atacado por profe, nada. ya me acordé. Es porque pasa durante el parto. Ahí es donde se expone la madre si mal no recuerdo, Ya, a la sangre del crío, perdón, ya. del bebé. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Eh, ahí, ahí como se va a exponer, ahí recién va a pasar lo que dije, que es que la madre va a ver, va a desarrollar esta inmunidad adaptativa contra el RH positivo. Y después, por eso los va a tener para un segundo embarazo y durante el primero no. Perfecto, esa parte está súper bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Acuérdense que, que la sangre materna con la sangre fetal nunca se mezclan, ¿ya? Lo que se mezcla, o sea, lo que pasa es oxígeno, es nutrientes, es productos de desecho, de un lado para otro, ¿ya? Pero la sangre como tal nunca están en contacto, ¿ya? Entre medio está la placenta. Entonces, en el fondo, uno no tiene contacto con la sangre del feto a menos que, o en general hasta que el minuto del parto. En el minuto del parto, como hay desprendimiento de la placenta, ahí puede haber en el fondo una mezcla de la sangre y esa madre ahí se percata, o sea, el sistema inmune de la madre, se percata de que hay células con este antígeno positivo, ¿ya? Pero como es tan poquito, no genera ningún problema, ¿ya? Pero ahí va a comenzar a generar anticuerpos, ¿ya? Pero se supone que los RH negativos tienen anticuerpos, ¿cierto? O sea, si vemos esta tabla que está aquí, me dicen que la gente que es RH negativa, o sea, que no tiene el antígeno, tiene siempre anticuerpos anti-RH positivos. Entonces, igual como que la historia sigue sin cuadrar. Muy bien, ¿no? ¿Alguien se le ocurre por qué puede ser? Profe, puede que Dígame. esté puro inventando, no me acuerdo No bien, importa, pero no dele. que el feto genera como inmunosupresores, ¿también o no? No es eso. No, no No. como los parásitos. ¿Cómo Lo qué? otro que podría ser Aquí que hay los parásitos que generan inmunosupresores para que el cuerpo no Ah, no sí. los ataque, pero no sé Pero si en será este así. caso no es eso. Ya. ¿Alguien más iba a decir algo? Sorry. Sí, profe, tal vez podría ser porque los anticuerpos no son del tipo que atraviesan la barrera placentaria. Ya, ¿cuáles anticuerpos no son de ese tipo? No me acuerdo bien porque igual son caletas, pero me parece que los M, creo, son los que atraviesan, ¿o no? ¿Anti-M? Ya, exacto. Ya.
Entonces ahí, Francisco, ¿no? Sí, profe, el mismo. Entonces, Francisco llegó a la clave. Lo que ocurre, ¿ya? Y agradezco mucho toda la participación de todos porque está súper bien que digan lo que piensan, ¿ya? Y así van aprendiendo, aunque a veces uno puede que no tenga completamente la razón, pero está súper bien que hablen. Lo que ocurre es que esta madre, que es RH negativa, tiene normalmente anticuerpos anti-RH positivos, ¿cierto? Porque como no tiene el antígeno, tiene los anticuerpos. Pero esos anticuerpos que tiene la madre, tal como dijo Francisco, son del tipo IgM, ¿ya? Inmunoglobulina M. Y la inmunoglobulina M no pasa la barrera placentaria, ¿ya? Entonces, por eso, en un primer embarazo, esta madre no, al fondo, no se entera de que hay un feto que es RH positivo. El sistema inmune de la madre no se entera que el feto es positivo. Entonces no pasa nada, ¿ya? Entonces, al minuto del parto, cuando las sangres puedan mezclarse por esta cosa del desprendimiento de la placenta, la madre, en el fondo, el sistema inmune de la madre reconoce ahora estos antígenos y va a montar una respuesta inmune contra ese antígeno. Pero esa respuesta inmune ahora es producida a través de IgGs, de inmunoglobulinas G, no de inmunoglobulinas M. Y las IgG sí tienen la capacidad de traspasar la membrana placentaria, ¿ya? La barrera placentaria. Entonces, en el fondo, cuando se embaraza de un segundo feto, que nuevamente es RH positivo, ahora ella ya produjo estas IgG, y estas IgG pasan rápidamente a la circulación fetal, y por eso se genera el daño, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, estaba leyendo lo que había escrito alguna de sus compañeras sobre, claro, que una madre RH negativo tuvo un bebé RH positivo y tuvieron que hacer un seguimiento del caso. Exacto, sí, porque en el fondo igual hay tratamientos, pero no es como ponerle una vacuna, un tratamiento a la persona y olvidarse. O sea, obviamente que siempre lo tienen que estar mirando porque puede ser, si algo no funciona bien, el feto va a sufrir los problemas de la acción de los IgG. Súper, qué bueno. Ya, así que lo importante es que ahora hay solución para esto y no se generan estas situaciones dramáticas. Ya, ¿cuál es el rol de la inmunidad innata y adquirida? ¿Quién me cuenta? ¿O quién nos cuenta? Isa, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo, profe. Ya. Cuénteme. La inmunidad innata es la defensa con la que uno nace. Son las barreras que impiden que los antígenos ingresen al cuerpo, como la piel, el ácido del estómago, la barrera en los pulmones. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Y la de adaptación se produce cuando una persona responde a una sustancia extraña. Eso se puede dividir en dos, la adaptativa y la pasiva. La pasiva se recibe de un tercero una vez que se produce no, mentira. De un tercero cuando uno no puede producirla, y la adaptativa es respuesta inmunitaria de una infección o una vacuna que ayuda a prevenir futuras infecciones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y esta inmunidad innata, de qué está, quién la compone? ¿Qué estructuras, moléculas, células forman parte de esta inmunidad innata? Los leucocitos. Ya, pero ¿qué leucocito? Mira ahí el dibujo. Los linfocitos B y los linfocitos T. No, pues pero esos son de la adaptativa. Perdón. Ya, de la innata primero. Espera que no puedo ver la pantalla compartida. Ah, ya, bueno. Yo te digo, ahí dice los linfocitos NK. ¿Te suenan los NK? ¿Qué son las células NK? Las natural killers, ¿ya?
Entonces, ¿y qué otras estructuras hay? No sé si logras ver lo que está en la pantalla. ¿Qué otro Los tipo de células? fagocitos Los fagocitos. Ya. y la barrera epitelial. Las barreras epiteliales. ¿Ya? Entonces, y también nos habla del sistema del complemento, que es un sistema molecular de marcaje y que hace hoyos en la membrana, y eso hace que los fagocitos se coman estas estructuras, ya sea microorganismos que están dando vuelta y que son tóxicos. ¿Ya? Entonces, las barreras epiteliales, las sustancias que generan, las células que fagocitan, las natural killers y el sistema de complemento, uno siempre tiene estas cosas dando vueltas y son la primera armada, en el fondo, los primeros del ejército que van a defendernos ante cualquier tipo de sustancia dañina, ¿ya? O sea, de microorganismos dañinos que nos pueden enfermar. Y tenemos después una adaptativa que se demora un poquito más, que está formada por otro tipo de células. ¿Y cuál es la gracia de esta adaptativa? ¿Que va evolucionando o que sale cuando lo necesita? Que aparece cuando es necesario. Exacto. Por un lado, aparece cuando es necesario. Además, es súper específica, ¿o no? Sí. Sí, porque estamos generando anticuerpos precisos contra eso, ¿ya? Entonces nos permite ser muy efectivos en atacar lo que es necesario atacar y no atacar cualquier otra cosa, ¿cierto? Y además, como hay una sobreproducción de células blancas cuando hay una infección, la gracia de este sistema adaptativo es que aumentan, hacen el trabajo y después se pueden reducir, ¿ya? En tamaño, pero igual quedan con memoria. Entonces, en el fondo tienes un sistema que va aprendiendo cuáles son las sustancias o las moléculas, las estructuras que son dañinas, y siempre tienen esta memoria y después pueden, si es necesario, aumentan su producción para atacar, y si no, vuelven a estar en pequeña cantidad. Entonces, estas son como las distintas, de manera bien gruesa, los distintos tipos, los distintos niveles de inmunidad que presentamos. ¿Ya? Y en cambio los natural killers siempre andan dando vuelta, el sistema del complemento también, los fagocitos también, y estos se comen a cualquier cosa que les parezca fea, que no les gusta, se la comen. ¿Ya? Son mucho menos selectivos, ¿ya? Pero es importante porque son la primera barrera. Ya, eso, sí, esto ustedes van a tener monología más adelante, así que no nos vamos a complicar mucho con esto. ¿Alguien me habló? Profesora, ¿cómo es que los linfocitos recuerdan? Porque los linfocitos se seleccionan, ¿ya? Probablemente sintetizan anticuerpos que son capaces de reconocer los epítopes especiales del antígeno, o específicos del antígeno. Entonces, yo creo que se producen muchos, ¿ya? Hasta que un tipo de linfocito, porque los linfocitos solo producen un tipo de anticuerpo, ¿ya? Entonces, hay muchos linfocitos que comienzan a madurar y a especializarse para producir antígeno, ¿ya? Pero solamente ese linfocito que finalmente sintetizó el antígeno que funcionaba mejor contra el epítope es el que sobrevive, y el resto se elimina nomás, ¿ya? Y ese es el que se reproduce también, o se favorece la reproducción de ese mismo tipo de linfocito, ya que sintetiza ese anticuerpo para atacar al microorganismo que nos interesa, y una vez que la infección se acaba, se restringe el número de linfocitos, pero ese linfocito queda siempre con la memoria. Él sabe que tiene que sintetizar ese anticuerpo. Entonces, si hay un antígeno nuevamente cuyo anticuerpo, al cual el linfocito es capaz de producir un anticuerpo que se una, ahí comienza nuevamente la producción exponencial de linfocitos y de anticuerpos, ¿ya? Así es como en el fondo tienen memoria, porque se queda un reservorio celular de linfocitos que son capaces de producir un anticuerpo específico contra un epítope específico. ¿Quedó claro? No sé si me di mucho. ¿Sí? Gracias. Ya. ¿Alguien más levantó la mano o dijo algo? O no sé. ¿No? Yo, profe, que también bajo esa misma línea, supone que hay inmunidades con memoria, pero con más plazo, o sea, a más largo plazo unas que otras. Por ejemplo, no sé,
que a nosotros nos vacunan cuando somos guaguas recién nacidas con la triple vírica, si no me equivoco. Y eso dura toda la vida, pero si nos vacunan con para el coronavirus, tuvieron que colocarnos dosis de refuerzo. Entonces, ¿por qué se produce esa diferencia en tiempos? ¿Se sabe o igual es medio complicado el proceso? La verdad es que no lo sé, y de hecho yo me he hecho la misma pregunta, de que por qué en el fondo la vacuna contra el coronavirus no genera una respuesta más a largo plazo. Y la verdad, sinceramente, que no sé cuál es el tipo de regulación que explica por qué ante ciertas vacunas, o en el fondo ante ciertos antígenos que se nos presentan, podemos montar una respuesta que dura toda la vida y que el sistema se acuerda, y en otras que dura solamente un periodo de tiempo muy limitado. No sé, Ander, que voy a echar una mirada a ver si descubro eso. Pero yo me he preguntado lo mismo y una súper buena pregunta. Seguro que los inmunólogos saben, pero yo no sé. Gracias, profe. Ya, pero en todo caso eso es bueno saber. O sea, importante, aunque no sepamos cómo ocurre, pero es importante saber que hay ciertas células blancas en el fondo que tienen una memoria que les dura toda la vida, y otras que tienen una memoria a corto plazo, ¿ya? Y que en el fondo después nuevamente hay que presentarles el antígeno para que se seleccionen estos glóbulos blancos que producen anticuerpos específicos. Profe, en el caso de algunas, no son todos, pero en el caso de algunos virus en específico, cuando las vacunas cambian porque los virus también van cambiando. Entonces, Sí, pero virus, sí, no, sí tienes razón. Pero aparte también está eso que dicen ustedes, que algunas inmunidades son de por vida y otras no. Y ahí yo tampoco tengo la respuesta. Ya, exacto, sí, lo que tú dices, o sea, sobre todo lo que pasa con la influenza. Como el virus muta mucho, todos los años nos tenemos que vacunar contra la influenza, porque en el fondo nos estamos vacunando contra antígenos de un bicho sutilmente distinto, que genera la misma patología, pero que tiene una vestimenta diferente, ¿ya? Entonces, claro, ahí existen esas dos cosas. El por qué a veces nos tenemos que vacunar más, y es porque el microorganismo muta mucho, sobre todo los virus, y otro, tal como ustedes dijeron, es porque la memoria es más lenta, o sea, más a largo plazo o mucho más corta. Bien, gracias Isadora también por participar. Ya, aquí llegamos, esta es la pregunta del Nico, si no estoy confundida, o puede que sí, profe. Ya, perfecto. Ya, a ver, ¿quién me cuenta? O el Nico que me cuente. ¿Qué elementos participan en la coagulación? Acá está esa pregunta. ¿Qué son estos? Participan proteínas de coagulantes, pero estos factores que son como lo explicaba el profe en clases, el 13 romano, el 10 romano, y todo eso, y todo, si no me equivoco, hoy se me había olvidado. El profe había explicado como una manera de recordarlos, pero no recuerdo muy bien. Ya, pero mira, la idea no es que se lo aprendan de memoria y sepan exactamente si el 9 activa no sé qué. No, lo importante es que sepan cuáles son las numeraciones que hay. Cuando alguien les diga el factor 8, ustedes dicen, ah, sí, un factor 8, un factor de coagulación, ¿ya? Y no les vamos a preguntar el orden de la cascada de coagulación de memoria, o sea, no es el objetivo del curso, ¿ya? Entonces, pero aquí lo importante es que me están hablando de una vía intrínseca y de una vía extrínseca. ¿A qué se refiere eso? Rodrigo, ¿quieres preguntar algo? Sí, tengo una duda. Dime. Recién en el factor, cuando está actuando el factor 9, ¿es donde se activan las plaquetas? ¿Es donde se rompen para taponar o cuándo? Ahí, Sí, sí. Ahí es, sí. Ah, ok. Entonces ese es un factor activador de plaquetas y permite que las plaquetas reaccionen en el fondo y puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Y profesora, y tengo una confusión de cuando se llega a la fibrina. Ya las plaquetas son activadas por el factor 9 y al estar al estar activadas provocan que siga la cadena, y las plaquetas claro. Y las plaquetas son las que provocan que se activen los otros factores hasta que llega la fibrina, ¿cierto? No, mira. Tenemos, ¿cierto?, dos vías, ¿ya? Por un lado, ¿ya? ¿Y a qué se refieren estas dos vías? A que tenemos, en el fondo, distintos estímulos que van a hacer que la cascada de coagulación se active, ¿ya?
En el lado izquierdo tenemos la vía intrínseca, y eso se activa cuando hay un daño interno en el vaso, en la pared interna de un vaso. Ya cuando se expone este colágeno, la exposición de este colágeno activa por el contacto de estas moléculas que están dando siempre vueltas, estos factores de coagulación que no están activos, están siempre dando vueltas en la sangre. ¿Ya? Cuando encuentran colágeno porque hay ruptura de este vaso desde adentro, eso hace que se active el factor 12 y pase de 12 inactivo a 12 activo. ¿Ya? Y este 12 activo lo que hace es favorecer la conversión del 11 al 11 activo. Este a su vez lo que hace es tomar el 11 y transformarlo en 11 activo, y ahí se genera la activación de las plaquetas, pero además este 11 activo lo que hace es favorecer la conversión del 10 al 10 activo. ¿Ya? Y ese 10 activo, también ahí nuevamente se activan plaquetas y va a favorecer la síntesis, o en el fondo la transformación de protrombina en trombina. ¿Ya? Y la trombina, que actúa sobre el fibrinógeno, sintetiza la fibrina, que en el fondo es las moléculas que van a participar junto con estas plaquetas en el proceso de generar un tapón en la estructura dañada. ¿Ya? No sé si se quedó claro eso. Sí, profe, gracias. Ya. Y tenemos otra vía que es la vía extrínseca, ¿cierto? Y esta vía extrínseca dice que es un daño del vaso sanguíneo, pero es un daño desde afuera, ¿ya? Entonces ahí lo que se expone en el fondo son células subendoteliales, ¿ya? Que se exponen a la sangre, y ahí el factor que se activa por la exposición, por encontrarse con estas células subendoteliales, es el factor 7, ¿ya? Y ese factor 7 va a activar al factor 9, que lleva al 9 activado, y ahí la vía es común. Y además el factor 7 activo es capaz de activar o permitir la conversión del 10 en 10 activo. ¿Ya? Y ahí siguen la vía común hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en el fondo tenemos dos vías de activación de las cascadas de coagulación. Comparten ciertas moléculas, moléculas que son comunes, pero tienen otras también que están participando, y la gracia es que están siempre en una condición inactiva, y cuando encuentran el daño en el fondo, que es el colágeno o estas células subendoteliales, se van a activar, pasando de inactivas a activas, y así ocurre toda esta cascada de actividades enzimáticas en el fondo que van a permitir que se genere la fibrina. ¿Ya? Nico, ¿sí? Sí, profe, tengo dos preguntas. Una es por qué se generan estas dos vías, se presentan porque se generan distintos estímulos ante la herida, por así decirlo. O sea que hay distintos tipos de heridas, a eso va. Y eso significa que se van a liberar distintos factores porque no tienen la misma función, ¿no es cierto? O sea, en el fondo se van a activar factores distintos para generar este tapón final de plaquetas y fibrina, ¿ya? Pero el Pero grupo, todos llegan al mismo... abajo todos llegan a lo mismo. O sea, desde el factor 10 activado hacia abajo es todo exactamente lo mismo, ¿ya? Ujú. Lo que pasa es que, ¿cómo llegas al factor 10 activado? Si el daño es desde afuera, si en el fondo te haces un corte, se activa las moléculas que son el 8, el 7, que pasa activo, y ahí activa el 9, o sea, porque el 7 en el fondo va a ser una enzima que va a permitir que el 9 pase al 9 activo, y ese va a ser una enzima que va a permitir que el 10 pase a 10 activo, y así hacia abajo. ¿Ya? Y si el daño es por dentro, porque se te rompe algo desde dentro, no por fuera, y se expone el colágeno, las proteínas en el fondo que van a reconocer este colágeno que se van a activar son otras. ¿Ya? Pero todas llegan a un camino común. ¿Ya? Lo que pasa es que cada uno de estos factores de coagulación es capaz de activarse por gatillos, por estímulos diferentes. ¿Ya? Sí. Profe, y también mi otra pregunta era que al final del texto donde dice la figura 1473, dice, por claridades, el rol del calcio en la coagulación no se muestran, pero ¿cuál es, así como en simples palabras, por qué no está presentado el rol del calcio en la coagulación?
aquí porque quizás lo hace un poco más complejo y el calcio probablemente participa en la activación como cofactor de estas moléculas para hacerlas activas, ¿ya? O sea, yo creo que está simplificado porque es para entender que hay distintos tipos de factores de coagulación que en el fondo son proteínas que tienen actividad enzimática y que cuando están dando vuelta en la sangre están inactivas, y cuando reciben el estímulo, ya sea el estímulo inicial o el de la presencia de otro factor activado, se transforman, ¿ya? Se activa esta proteína y siguen teniendo actividades enzimáticas hacia abajo. Ya, ya, profe, gracias. Ya. Entonces, ¿ahí quedó claro tus dudas, Nico, de lo que tú querías preguntar? Sí, Ya. sí, pero más de por sí, porque ahora ahora en esta diapositiva nos muestra de cómo se llegan a activar estos procesos para que se presenten estas proteínas. Pero lo que yo me preguntaba era el por qué ocurrió un defecto, por qué existen estas pruebas, cuando te mandan a hacer una prueba de producción, me refería, ¿hay algún factor de estos, todos los mencionados acá, que esté teniendo un problema? ¿Y esa test, esa prueba como que lo detecta? Esa es como mi duda. Sí, eso es lo que ocurre. ¿Han escuchado de la hemofilia? ¿Qué es lo que es la hemofilia? ¿Se acuerdan? Que dicen que el fondo es de sangre azul y que por eso dicen que los reyes europeos son de sangre azul. Los reyes europeos, hasta el día de hoy, se casaban todos entre ellos, son todos primos, ¿ya? Entonces los rusos son primos de los ingleses, de los daneses, de los alemanes. De hecho, la zarina Catalina la Grande de Rusia es alemana, ¿ya? O sea, nació en Alemania y terminó siendo rusa, pero la mujer de origen no es rusa. Entonces todos entre ellos se casaban entre ellos, ¿ya? Y profesora, la hemofilia también no tenía, no era un tipo de enfermedad que no nos podía dar a las mujeres. O sea, claro, sí, eso es cierto, pero ¿por qué la hemofilia en el fondo en una mujer es mucho más dramática o podría ser hasta incompatible? Por el mismo periodo. Exacto. El periodo de la menstruación. Entonces, las personas hemofílicas tienen problemas al cicatrizar, al coagular y todo eso. Entonces, en el caso de una mujer, en el momento en que le llega su periodo, no se podría contener, sería incontenible. Claro, porque además durante la menstruación lo que hay es que se descama toda la pared del endometrio que se engrosó. ¿Ya? Entonces esa descamación también debe pasar a llevar ciertos capilares chiquititos, qué sé yo, pero como uno tiene un mecanismo que soluciona esos problemas, no pasa nada. Pero si no tienes un mecanismo adecuado y creo que para solucionar eso... El último hijo de la dinastía de los Romanov había tenido esa enfermedad. Exacto. Bueno, obviamente no vivió mucho tiempo, pero eso fue pero por otras causas, digamos, no por la hemofilia. Entonces, esta sería solamente una enfermedad de rasgo genético. Sí, es genética. Entonces, la hemofilia ocurre cuando el factor 8, que está ahí, ¿lo ven? El factor 8 o no está presente o es una proteína defectuosa. Entonces, no va a lograr transformarse, cuando tenga el estímulo, en factor 8. ¿Ya? Y ese factor 8 también permite la actividad de las plaquetas. ¿Ya? Entonces, por eso, si se fijan, el factor 8 participa, pero no es el único que permite llegar finalmente a la fibrina, pero es una de las vías importantes. ¿Ya? Entonces, la gente que tiene hemofilia tiene mayor problema para tapar una herida, ¿ya? Porque tienen uno de los mecanismos que ya es un mecanismo común, no funciona muy bien. Y por eso decían que eran sangre azul, pero no. Profe, respecto precisamente a los factores 5 y 8, como que entran a activarse una vez que la trombina, cuando empieza el feedback positivo. Exacto, sí. Como, el 5 entonces y el son 8, como... alguien escribió ahí también a Vicente, que no le quedaba claro, el 5 y el 8, claro, esos se activan, están presentes en la sangre siempre y se activan cuando ya la trombina se logró activar. Entonces, en el fondo son esta suerte de feedback positivo de refuerzo del sistema que le dice, ya, oiga, siga en este proceso, siga generando la fibrina porque si no nos vamos a desangrar. ¿Ya? Vale. Entonces, la gente que tiene hemofilia, como les falla el factor 8, todo este sistema de refuerzo no les funciona adecuadamente. Entonces,
Algo coagulan, pero no lo hacen todo lo bien que podrían hacerlo. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, ya, súper. Entonces ya estamos listos. ¡Bien! ¿Hasta qué hora tenemos para hablar? Hasta 3 minutos más. Eso Ya. mismo. Puta, ya. Es que para mí es entretenido, me encanta hablar, sorry que los late tanto, pero espero que para ustedes también sea entretenido y que aprendan. Ya, entonces sin recreo, contestemos todo el tiro. Explique qué ocurriría con la eritropoiesis en un paciente con enfermedad pulmonar con restricción del ingreso del oxígeno. Mencione órganos y procesos involucrados. ¿Ya? Esto lo discutimos hace un ratito, en el fondo, ¿qué le va a pasar? Ya que entra menos oxígeno, va a disminuir el oxígeno, se va a detectar una baja en el oxígeno, lo cual va a ser contrarrestado y se va a aumentar la hematopoietina. Eritropoietina. Eso. Eritropoietina, perdón. Es que lo que pasa, Lo cual va el proceso se llama hematopoiesis, ¿ya? Pero la proteína se llama eritropoietina. de eritrocitos, claro. Ujú. Y bueno, eso va a hacer que aumente la síntesis de eritrocitos, lo cual se va a mantener hasta que el sistema detecte que los niveles de oxígeno a nivel sistémico se restauraron a lo normal. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo con eso o alguien tiene algún comentario? Quizá lo puse muy simple, no sé. Pero ya lo habíamos discutido el proceso antes, o sea, en el fondo está bien. ¿Qué es lo que va a pasar con la eritropoiesis? Va a estar aumentada, ¿ya? O favorecida, como lo quieres decir, aumentada en una persona que tiene esta enfermedad pulmonar, porque en el fondo su sistema no le llega todo el oxígeno necesario. Entonces el sistema dice, bueno, como no hay oxígeno, probablemente la solución pasa por aumentar los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, aumentan los glóbulos rojos. Por eso estas personas tienen este sistema activado, porque están en una suerte de hipoxia constante debido a que el intercambio gaseoso es inadecuado. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Profe, Ya. sabe que no sé si como nos queda un minuto será mucho tiempo, pero a mí me quedaron dudas de la cátedra respecto al proceso de detención de la coagulación, porque obviamente uno no va a seguir coagulando hasta que sea un coágulo gigante. Sí. Eh, Bueno, si quieres, podemos parar esto y me quedo contigo conversando, sé que el resto se quiere Profe, ir yo igual tengo una duda. Ya, a ver, sobre- hagamos me algo. molesta. No sé si les parece. Los que se quieran ir se tienen que desconectar, se pueden desconectar. Los que quieran seguir con duda se quedan, ¿ya? Pero para que nadie se sienta obligado a seguir estando aquí, ¿ya? Chao, chao. Y espérenme, chicos, déjenme apagar la grabación. ¿Dónde está la grabación? Detener